Hace tiempo diseñé una Pokédex entera en tan solo una hora, pero como os podéis imaginar, los diseños quedaron un tanto... bueno, dejémoslo en que tenían carisma. Empanadas. Ahora bien, ¿qué pasaría si me tomase mi tiempo para rediseñarlos y hacer cada Pokémon en una hora? Eso estamos haciendo en esta serie de vídeos, donde llevamos ya 2 capítulos y hemos rediseñado tanto los iniciales, el ave y bichos regionales y también al tipo normal de las primeras rutas. Hoy toca rediseñar a un par de líneas más, así que si os gusta lo que veis, suscribíos y dejad un buen like, a ver si llegamos a los 6000 en este vídeo. Nunca es tarde para uniros a esta serie y ver cómo creamos una nueva Pokédex totalmente de cero, así que agarra palomitas y prepárate, porque vamos con el vídeo de la semana. A ver cómo sale esta narración porque estoy muy malito, gente, me tenéis que disculpar. Como no podía faltar en una Pokédex, llegamos al punto de la región donde nos toca atravesar nuestra primera cueva. Y como no puede ser de otra manera, estará el típico Pokémon de tipo roca de la región pasándose a saludar. Con este bocetillo pocho creé a Gravinkel, el Pokémon centelleo de tipo roca. Gravinkel es el primer Pokémon que se le viene a alguien a la cabeza cuando piensa en Pokémon de tipo roca de la región de Frentown. Es tímido y escurridizo, pero que eso no te haga perderle respeto a este Pokémon, ya que Gravinkel es un Pokémon amable a pesar de todo, y eso lo demuestra con sus actos. Sus ojos y manchas amarillas que rodean su cuerpo brillan en la oscuridad, y las utiliza como guía para que las personas y Pokémon perdidos en cavernas puedan escapar sanos y salvos. Lleva siempre un pedazo de grava a su espalda, que es su mayor tesoro. Nunca se separará de ella, y la custodiará toda su vida. La utiliza como una fuente de alimentos rica en minerales, pero también puede usarla como defensa, lanzándose al objetivo con un fuerte coletazo. Su cuerpo, de forma tan geométrica, es ideal para esconderse en esquinas o adherirse a las paredes, donde pega su cara a la propia superficie y se hace pasar por una estalactita. Este diseño puede parecer raro de primeras, pero creedme que toda su forma tiene un porqué. Encima venía de un boceto un tanto básico, del que sinceramente tampoco me separé tanto, porque parecía que tenía esencia. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta? Se inspira en las serpientes de cueva y en linternas, y su nombre viene de Grava y Twinkle, centelleo. Forma shiny por aquí, y acompañadme, porque al nivel 20 Gravinkel evoluciona en... Bouldelisk, el Pokémon cimiento, también de tipo roca. Habita en cuevas profundas, cañones erosionados y valles montañosos donde abundan piedras oscuras y formaciones rocosas poco iluminadas. Se camufla entre los pilares naturales, permaneciendo inmóvil durante horas o incluso días, como si fuera una formación rocosa más. A pesar de su aspecto imponente, Bouldelisk no es agresivo, a menos que se sienta amenazado o invadido. Su estrategia defensiva principal es el engaño. Lo que parece ser su cara no es más que una enorme piedra que usa como distracción, y los seres vivientes de su cuerpo son 2 Gravinkel que cooperan para aguantar el peso de esta enorme roca. Esta estrategia les permite distraer a sus rivales con esa cara falsa, y que así las 2 serpientes no salgan dañadas. Se alimenta principalmente de minerales, como lo hacía Gravinkel, pero ahora busca piedras con trazas de metales raros, y utiliza vibraciones sónicas generadas entre sus cuerpos internos para fracturar estas rocas duras y acceder a los nutrientes. Se dice que los 2 Gravinkel que forman su cuerpo deciden aguantar esta enorme roca no solo como defensa, sino como cebo, para así atraer a otro Gravinkel más que coopere con ellos y así llegar a su etapa final. Puede que este diseño os parezca raro de primeras, pero creedme, he intentado justificarlo todo lo posible porque en los bocetos no tiene mucho sentido que este bicho evolucione a este, así que me tomé mis licencias y lo justifiqué de una manera más creativa. Bouldelisk se inspira en lo mismo que en su etapa anterior y también en los mímicos, monstruos que se camuflan en cofres u objetos para confundir a la gente que se pierde por las mazmorras. Su nombre viene de Boulder, una gran roca, y Obelisco, versión shiny por aquí, y estad atentos porque va a alcanzar su versión final. Y es que si Bouldelisk alcanza el nivel 34 y cuentas con un Gravinkel en el equipo, evolucionará en Sierpetra, el Pokémon armazón, de tipos roca y eléctrico. Sierpetra habita en zonas montañosas altamente electromagnéticas, como cráteres de meteoritos, minas abandonadas o montañas con tormentas eléctricas frecuentes. Su gran masa lo convierte en un ser lento pero imponente, por lo que prefiere regiones de difícil acceso donde su tamaño le da ventaja territorial. Sierpetra consume minerales altamente conductores, como cobre, hierro e incluso restos de maquinaria oxidada. Usa su energía eléctrica para desintegrar piedras duras y absorber su contenido. A veces se acerca a torres eléctricas abandonadas para absorber las descargas estáticas acumuladas en el lugar. Este Pokémon es muy curioso, ya que se compone esta vez de 3 Gravinkel, los 2 de su etapa anterior, más uno que se ha alimentado de la enorme roca que sujetaban, creciendo enormemente y formando un nuevo ser muy poderoso. A pesar de su imponente aspecto, Sierpetra es altamente inteligente y metódico. Utiliza sus brazos, los Gravinkel que permanecen activos, para manipular su entorno
entorno, mover piedras, excavar o proteger a Gravínkel más pequeños. Es capaz de generar campos electromagnéticos para hacer levitar piedras pequeñas, que usa como defensa o para construir barreras. Eso sí, no puede hacerlo con él mismo, ya que pesa tanto que necesita a los dos Gravínkel para sostener parte de su peso y no derrumbarse. Personalmente me encantó el resultado de esta línea evolutiva, ya que considero que cuenta una historia de desarrollo y cooperación en sus 3 etapas evolutivas y, pese a lo difícil que era darle un sentido a estos 3 diseños tan dispares, acabó dando lugar a una línea evolutiva que justamente lo que más tiene es coherencia entre sus etapas. Sus estadísticas se centran en ataque especial, vida y defensa, siendo un Pokémon además lentísimo debido a su enorme peso. Su habilidad Roca Sólida además le ayudará a que sus debilidades no le peguen tan fuerte, y su otra habilidad, Geofagia, le hará hasta inmune al tipo tierra, que le hace por 4. Sierpetra se inspira en una serpiente de cueva, una tuneladora, que es una máquina gigante que perfora túneles de gran tamaño para hacer caminos por cuevas o montañas, y también una cinta transportadora minera, que ayuda a mover los sedimentos y rocas de un lugar a otro con muchísima facilidad. Esto lo podéis ver en su espalda, que a lo largo de su cuerpo tiene rocas simulando que las mueve de un sitio a otro. Forma Shiny por aquí y decidme, ¿qué tal esta línea? Si os gusta esta serie de vídeos recreando Pokémon, recordad dejar un buen like, y si os hacéis miembros del canal podréis ver contenido antes que nadie, y además participar en sorteos exclusivos, como uno que voy a hacer para aparecer como entrenador en Pokémon Armonía. Así que si queréis apoyar es vuestra oportunidad, porque tenéis muchas más posibilidades. Dicho esto, todos atentos, que queda una línea más por presentar. Y es que al salir de la cueva, vemos que se nos ha hecho de noche. Las rutas nocturnas en Frentaun están llenas de Zubat, Purloin y Pokémon del estilo, pero hay uno que destaca frente a los demás. Hablo del crack de Chillote, el Pokémon nocturno, de tipo siniestro. Chillote es un Pokémon que combina su astucia con una actitud relajada y despreocupada. Durante el día lo encontrarás acurrucado en la hierba alta, dormitando o simplemente observando su alrededor, siempre listo para reaccionar si es necesario, mientras que por la noche es un cazador letal. Su pelaje oscuro y suave se funde con las sombras, haciéndolo casi invisible. Chillote habita en las praderas y bosques de Frentaun, donde la vegetación y la escasez de luz le ofrecen una cobertura ideal para acechar. Su presencia regula la población de pequeños Pokémon, manteniendo el equilibrio del ecosistema. La verdad, me gusta mucho cómo quedó este Pokémon. Su pose se hace muy única y es una buena adaptación del boceto original. Chillote lo inspiré en un coyote, que molan un montón, la verdad. Y su nombre viene de chill, porque es un tío chill de cojones, y coyote, obviamente. Si encima este Pokémon lo subes al nivel 22, evoluciona en Fantoyotl, el Pokémon sombra alfa, de tipo siniestro y fantasma. Fantoyotl es un depredador nocturno que actúa como alfa de las manadas de Chillote. A diferencia de su preevolución, que son juguetones y traviesos, Fantoyotl es calculador, sádico y estratégico. Observa a sus presas o enemigos desde las sombras, y rara vez ataca de frente. Prefiere manipular, distraer y emboscar. Su cola, antes esponjosa como la de Chillote, se transforma en una especie de energía maldita semi-etérea. Su utilidad, pues 1, comunicarse con espíritus o leer los miedos de sus presas, y 2, porque gracias a ella durante el combate puede extenderse, dividirse o adquirir formas ilusorias que confunden o inmovilizan enemigos. Incluso fuera del propio combate, algunos entrenadores aseguran haber sentido un escalofrío al tocarla, como si algo más los estuviera mirando. Fantoyotl no se alimenta solo de carne, también se nutre del miedo y del sufrimiento. Disfruta hacer que sus presas se pierdan, se asusten y se debiliten mentalmente antes de atacar. Entre sus comidas favoritas están Pokémon como Rattata o Dirling, que forman parte de su dieta diaria. Personalmente esta línea también me encantó. Creo que es una buena recreación de los bocetos originales, pero la opinión final la tenéis vosotros. Es un Pokémon con estadísticas destinadas al lado ofensivo, y junto a sus habilidades puedes sacarle ventaja desde un punto de vista estratégico. Fantoyotl se inspira en los coyotes y en todo el folclore indígena que los relacionan con el más allá, lo espiritual y lo sobrenatural. Por ejemplo, en las mitologías mesoamericanas y suroeste de Estados Unidos se creía que el coyote podía viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su nombre viene de Phantom, fantasma, y Coyotl, raíz nahuatl para coyote. Os dejo por aquí sus formas shiny y decidme qué tal estos rediseños. Si os ha gustado, hacedmelo saber con un buen like. Recordad, si llegamos a los 6000 en este vídeo, seguiré haciendo esta serie hasta completar toda la región de Frentaun. Nos vemos la semana que viene, amigos. Chau, 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 chau.